Salud, doctora, ¿cómo está usted? Salud, feliz noche, inmensamente feliz de estar en este espacio. Bueno, señores, no se pierdan nuestro encuentro de esta noche con la doctora Glenis Contreras. Ella es nutrióloga clínica. Y entonces estamos hablando sobre una de las cosas más importantes de la vida, que es la nutrición, que es la alimentación, cómo llevarla de manera saludable y que también se disfrute. Entonces, no se pierdan esta conversación con la doctora Glenis Contreras. Pero, en primer lugar, doctora, nos vamos con el emprendimiento de la semana. ¿Qué usted nos tiene esta semana? Cuando la magia dulce puede ponerse en un frasco de ponche, adquiere el nombre de Sweet Magic. Es justamente un paseo del paladar de los mejores sabores y los ponches. Y sobre todo en esta Bueno, época de Navidad, no hay no navidades, hay no hay Navidad sin navidades sin ponche. ponches. Así es. Adelante. El proyecto surge por el gusto que tengo a los dulces. Desde pequeña siempre me gustaba inventar con mis amigas bizcochos para nuestros cumpleaños. Mi madre también tenía un cuaderno de recetas, nosotros curioseábamos con él. Y al no tener así como tanto tiempo para dedicarme en sí a la repostería, un día vi un curso de ponches por las redes sociales y decidí hacerlo. 2 semanas después aproximadamente hice una prueba del ponche y todo el que le probó, mi familia, mis hermanos, mi pareja, su madre, dijeron: óyeme, eso está delicioso, tú debes comercializarlo. Y yo decía: pero yo no tengo ese don para la venta, ¿cómo yo voy a vender esto? Y me decían: pero tú manejas las redes un poquito, deberías comercializarlo. Y le conté la idea a mi hermana y así surgió Ponche Sweet Mind. La idea surgió en agosto del 2016, pero nos tomó aproximadamente 3 meses darle el carácter correcto. Por ejemplo, la presentación, los sabores, verificación de la receta, en qué envase lo íbamos a comercializar. Entonces salió al público en noviembre del 2016. Un ponche diferente que se sale de lo convencional, de ese ponche clásico. Es un ponche que no tiene preservante, no tiene huevo, es hecho a base de leche, está envasado en botellas reciclables que luego pasan en un proceso de esterilización. Tenemos diferentes sabores, puede ser utilizado por niños y adultos porque se hace con o sin alcohol. Ahora mismo tenemos 7 sabores, que son turrón de almendra, dulce de leche con licor de café, Nutella, pistacho, tenemos ciruela, de coco, el clásico con un toquecito, tenemos tiramisú y todos los años vamos innovando, implementando un nuevo sabor. Sí, bastante. Yo diría que sin ella no hubiese surgido el proyecto, porque esa fue como la primera herramienta que se tuvo para venderlo. Las redes siempre nos mantienen en contacto con nuestros clientes, es como una relación mucho más íntima, siempre podemos subir nuestras ideas, nuestros productos y de verdad el negocio que no explote esa herramienta siempre se va a quedar atrás. Que la gente se identifique con la marca, que no sea solo los ponches que hace Nidia Basilio, sino que ellos se sientan identificados, que se sientan como parte del producto. Eso motiva. Y la reacción de la gente cuando lo toma, que siempre es wow, muy rico.
lo visualizo poderlo como llevar a cada rincón de nuestro país, que cada provincia pueda sepa de nuestros productos, también poder exportarlo, llevarlo fuera de las fronteras de nuestro país, y con empleados así uno aporta a la sociedad. Que el que tenga una idea, que la explote, que la desarrolle. Es la única forma que tú te darás cuenta si funciona. Y no importa que no funcione una, seguir intentando con la otra, siempre seguir desarrollando ideas, porque va a llegar esa que es la adecuada para ti. No tenemos una locación física, nuestras ventas se hacen todas por las redes, pero sí la producción se realiza en casa. Como es un producto artesanal, la fabricación es hecha en casa. Nos pueden seguir en las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, @ponchesweetmagic, y nuestro correo es puntodulce@gmail.com. El teléfono de contacto 829-383-9937, 24/7. Bien, señores, vamos a presentar de inmediato nuestro encuentro informal de esta semana, doctora Charlot, con la doctora Glenis Contreras. Ella es nutrióloga clínica. Y entonces ya ustedes se imaginan que nuestro tema con ella ronda en torno a la alimentación. Y a la alimentación que prolonga la vida y lleva pues a una existencia también en la que uno se siente siempre en buenas condiciones. ¿Y usted, doctora? Así es, una conversación interesantísima donde vas a encontrar las pautas que tu alimentación se convierta en un acto de amor propio. Así que mantente atento a esta interesantísima conversación. Salud. Salud. Buenas noches, República Dominicana. Esta noche tenemos la oportunidad de conversar en encuentro informal con la doctora Glenis Contreras, nutrióloga clínica. Así es que vamos a hablar un poco de la alimentación, que en esta época hay algunos trastornos, ¿no?, que se producen. Entonces, doctora, dígame usted cómo está, la doctora Charlot, ¿cómo se siente? Inmensamente feliz de tener la oportunidad de conocer una mujer que primero comunica muy bien, porque ya hemos compartido en otros escenarios, y segundo, pues que tiene una capacidad profesional y un talento, y lo pone pues al servicio de todos aquellos que busquen sabias orientaciones. Pero se resume en una palabra: feliz. Así es. Bueno, pues bienvenida a la doctora Glenis Contreras. Me gustaría, doctora, empezar estableciendo algunas diferenciaciones que la gente a veces puede tener algún nivel de confusión. Yo sé que un nutriólogo es un médico que se ha especializado en nutriología, ¿no? Ha hecho esa especialidad. Y ya después hablaremos de la especialidad del nutriólogo clínico.
pero está el nutriólogo y el nutricionista. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es muy buena pregunta, don Julio. Antes que nada, agradecer la invitación. Yo encantada, había estado anteriormente en otros programas de Medios Humarpo, pero ahora súper encantada de poder tratar directamente con usted. De verdad lo admiro mucho. Gracias, Glenis. Sí, y su pregunta es muy válida. De hecho, hasta en el sector salud se tiende a confundir mucho lo que es nutricionista y nutriólogo. Y efectivamente, como usted lo acaba de decir, el nutriólogo es un médico, perdón, que se va a especializar en nutriología clínica. Esto abarca un aspecto, así mismo como lo dice, clínico. Nosotros tratamos tanto el control de peso como dietoterapia, así como también la parte clínica que se dedica al soporte nutricional ya del paciente hospitalizado, digamos, la nutrición enteral y parenteral. Entonces, un nutricionista va a ser un licenciado en nutrición que estudia 4 años, una licenciatura, y se dedica más tanto a la parte de control de peso y dietoterapia, pero también a una parte ya técnica administrativa de lo que es la alimentación. O sea, ellos se encargan de llevar las contabilidades en las instituciones, pueden ser hospitalarias como instituciones que necesiten el servicio del nutricionista. Y sí, hay una diferencia, mucha gente lo confunde, pero ahí está. Esa es la diferencia. ¿Cuándo tocar la puerta de un nutriólogo y cuándo tocar la puerta de un nutricionista? Bueno, como dije anteriormente, ellos se van a dedicar más como a una parte técnica administrativa. Entonces, sí, la gente tiene esa pregunta y por lo regular los médicos mayormente van a tender a referir hacia los nutriólogos. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje más cercano uno con otro. Nosotros abarcamos muchísimos campos, eso es lo bonito de la nutriología, que puede tratar tanto la nutrición como las patologías, y ellos más se van a encargar exactamente del control de peso. Pero cualquier de los dos profesionales estaría válido, sería un asunto de ya lo que el paciente decida y amerite, y si va a necesitar ya más un apoyo, digamos, en la parte clínica como soporte nutricional, entonces ahí sí se va a tener que acceder al nutriólogo. Hay una gama más amplia y ahí entran los entrenadores físicos, por ejemplo, que pues también participan en este tema de un modo u otro, porque cada vez que están entrenando una persona, pues probablemente le lleven algún régimen dietético. ¿Cómo debe ocurrir eso para que no se produzca ningún trastorno? Yo siempre he dicho que en la parte de la práctica nutricional siempre debe haber una tríada, y es el nutriólogo o nutricionista, debe estar la parte esa misma del entrenamiento físico, y ya una parte psicoterapéutica, porque algunos de los pacientes me van a necesitar esta parte. Hay algunos que no, pero hay muchos que sí. Con respecto a que una cosa no se ve afectada con la otra, para el entrenamiento físico es muy necesario la evaluación previa del nutriólogo. Hay algunos entrenadores físicos que tienen conocimientos, hay otros que lamentablemente lo hacen de manera empírica porque saben que tal cosa rebaja, pero no lo hacen con un fundamento científico. Entonces sí tenemos que trabajar de la mano. Yo siempre a mis pacientes les voy a recomendar la actividad física, de hecho la prescribo de acuerdo a la patología y de acuerdo a la condición física que tenga el paciente, porque no es lo mismo yo tener pues un muchacho lozano, gordo y colorado que me puede hacer todo tipo de actividad física, allá tener una persona que tenga algunos achaques propios de la edad, degenerativos, en donde no lo puedo mandar a hacer una actividad física muy pesada, pero sí vamos de la mano. O sea, una cosa no se podría hacer sin la otra, y tenemos que tener una comunicación directa con los entrenadores físicos. Glenis, el tema de la alimentación, ¿qué tan ligado va a aspectos tal vez quizás que no se han tomado en cuenta de manera cotidiana, como, o tales como lo que ingiero como alimento, que sea una forma de demostrarme
que me cuido, que me quiero, que me protejo, o cuando como sencillamente para darle rienda suelta a mi emocionalidad, ¿no? ¿Qué relación existe entre los alimentos y las emociones? Todo. La respuesta es que todo. O sea, yo tengo pacientes que yo identifico que mi paciente solamente lo único que le falta es educación a la hora de comer, pero hay un tipo de paciente que necesita esa parte cognitiva de ayuda, de soporte, y que tengo que conectarlo, o sea, tengo que conectar de que debe comer para vivir, o sea, que no debe acceder a los alimentos para premiarse, no sé, cuando está aburrido de repente. Entonces, sí hay una parte, como les dije anteriormente, para mí es de suma importancia que yo como nutrióloga, de hecho ahora estoy en medio de un proyecto con una colega que es psiquiatra, en donde se necesita porque de repente los pacientes saben que comer, la información está ahí, está a la orden del día, está en internet, está en todos lados. Y yo sé algunas veces, porque no todas las veces, pero la mayoría de veces sé lo que debo comer, pero no lo como. Y no lo como sencillamente porque no estoy conectada en esa parte emocional y de saber qué es lo que realmente como ser humano yo necesito, cuáles son mis necesidades nutricionales, que no debo acceder a la comida ni para premiarme, ni para consolarme, ni porque estoy aburrido. Entonces, esa es una parte que yo como nutrióloga me gustaría tratarla, pero es un aspecto mucho más profundo, en donde algunas veces por asuntos de tiempo, de costos, no podemos acceder. Pero sí, ahora mismo se está tomando mucho auge eso lo que es del mindful fitness, que es comer con conciencia y conectarme con la comida y ver la comida como combustible y como algo que necesito. Si yo tengo un vehículo y le echo más combustible del que él necesita, se me va a dañar eventualmente o a corto o a largo plazo. Entonces prácticamente el cuerpo humano es eso. Cuando le entro más comida, que es más energía de la que necesito, se va a acumular y a largo plazo y a corto plazo me va a hacer daño. Entonces, sí, eso es una parte y está muy bonita y es una parte en la que en realidad a mí me apasiona incursionar porque es muy importante escuchar también al paciente, que algunas veces solamente necesita hablar y nos damos cuenta de que sí, de que debe haber una conexión en esa parte emocional, alimentación. Usted habla, doctora, de comer para vivir. ¿Y qué tal de comer para vivir y disfrutar? Bueno, don Julio, precisamente para eso ahora son las fiestas. A mis pacientes yo le digo, vean esto como una oportunidad para disfrutar, es una oportunidad especial. Y sí, definitivamente muchísimas personas accedemos a la comida como esa parte de que es placer, pero lamentablemente algunas veces si no me sé manejar y me llevo del gusto, esto puede generar en problemas crónicos. Mundialmente tenemos ahora mismo un problema de obesidad, sobrepeso, y es precisamente ese el problema. Estamos viendo la comida algunas veces como placer más que como el combustible que necesitamos diario. Entonces, eso es una parte que sí hay que darle mucho seguimiento, mucho soporte al paciente. Por más efectivo algunas veces que sea un plan nutricional, el paciente necesita ese apoyo, esa parte de que algunas veces se encuentran que uno como nutriólogo le pone poca comida, pero en realidad tengo que entrenar a mi paciente y decirle, no es que es poca, es que es la que te corresponde o es la que te conviene, como es el caso de mis pacientes de dietoterapia, que quieren comer una cosa porque es lo que les causa placer, pero de repente no la pueden consumir porque les hace daño. Entonces, hay que conectar muy bien esa parte con el paciente y que entienda de que quizás aproveche una oportunidad especial, como son ahora las fiestas, para ese disfrute, para ese placer de los alimentos, pero que eso no sea mi día a día,
que no sea a lo que yo me acostumbre habitualmente. Lenis, creo que hay pocas palabras en la vida que puedan generar tanta presión como la palabra dieta. Esa parte restrictiva de que dejo de comer y demás. Entonces, haces un proceso en aquello de pura restricción alimentaria, pura restricción, y después pasas a un estado de total desenfreno. O sea, sufro y luego me doy el permiso y pierdo todo y luego vuelvo a ese ciclo de que me castigo porque rompí o infringí la dieta. ¿Cómo puede ver este ciclo, si se puede llamar como ciclo, desde la perspectiva, en tu caso, como especialista en el área? ¿Qué hay? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que no funciona en este sentido? Es un método que cuando el paciente accede se convierte en un círculo vicioso y la verdad como nutrióloga no lo recomiendo. Siempre voy enfocada a conversar con mi paciente con respecto a la educación nutricional y es donde mi paciente debe aprender qué debe comer, cuánto debe comer, las porciones van a ser sumamente importantes. Bueno, como dije anteriormente, algunas veces en el caso de dietoterapia sí tengo que restringir algún grupo o algún alimento específico, como está en el caso de las enfermedades inflamatorias, en donde no se recomienda el uso de lácteos. Pero en sentido general, esto genera problemas, genera un no apego a la alimentación, genera mesetas en la pérdida de peso, genera el muy común y conocido yo-yo o rebote, en donde se convierte en un círculo vicioso y mi paciente no aprende efectivamente a comer las cantidades que le corresponden, sus porciones, cuáles son las proporciones de los macronutrientes que tienen que comer. Entonces, sí, la dieta, la palabra dieta ha tomado una connotación quizás negativa, quizás por cómo se maneje, ahora con todo el auge de redes sociales y acceso que hay en internet. Pero en realidad la dieta no es más que comer, o sea, lo que usted come regularmente, de acuerdo a su hábito y a su cultura. Pero yo como nutrióloga no la recomiendo. No digo que no se pueda acceder en ciertos pacientes a cierto tipo de dieta restrictiva, pero a largo plazo no es efectivo porque el paciente no se apega y no adquiere educación nutricional, que es lo que un nutriólogo busca, que mi paciente se apegue y pueda durar a largo plazo con el tipo de alimentación. Por eso siempre se debe hacer una evaluación y en la evaluación yo debo conversar con mi paciente qué es lo que a usted le gusta, cuál es su cultura alimentaria, porque no, de repente no hay que dejar de comer arroz para bajar de peso o para mantener peso, sino que usted sepa cuál es la cantidad específica de arroz que a usted le corresponde. Entonces es muy importante el apego y en este tipo de dietas lamentablemente no hay apego a largo plazo, por eso no funciona. Bueno, doctora, gracias. Recibí una buena noticia ahí de parte suya. No hay que dejar de comerse su arrocito, qué bueno. Entonces, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Salud. Salud. Bien, nosotros continuamos aquí en Encuentro Informal, esta noche conversando con la doctora Glenis Contreras, nutrióloga clínica. Entonces, doctora, hay en el mercado, sobre todo en el mercado de clase media y clase media alta, ¿no? Productos con promesas muy auspiciosas y que se mercadean con mucho éxito.
Entonces esos productos se habla de que no tienen efectos secundarios, de que te complementan nutrientes que en los alimentos cotidianos tú no lo consigues y que si tienes algún tipo de afección te ayudan a combatirla, si no tienes la afección te ayudan a prevenirla. Entonces, en sentido general, para no entrar en cuestiones de marca, que ya sabemos que eso tiene otras implicaciones, ¿usted qué piensa de esos productos que se comercializan con mucho éxito, con esas promesas tan auspiciosas y por el costo? Parece que las promesas, pudieran corresponderse, ¿no? Por el tipo de costo que tienen esos productos. Bueno, Julio, ¿qué puedo decir? Son alegatos, algunas veces muy bien ejecutados por los departamentos de mercadeo, pero en realidad sí pudiera haber uno que otro que funcione. Hay unos métodos que son para pérdida de peso, en donde estos métodos se basan en dietas proteinadas, hipocalóricas, en donde le estoy proporcionando quizás algunos nutrientes a mis pacientes, pero viene algo y entra ya en mi conflicto como nutriólogo, y es que recurrir a este tipo de productos algunas veces extremadamente costosos, cuando lo puedo hacer llevando una alimentación natural y que puedo adquirir los nutrientes y que no me debo suplementar, a mí no me hace mucho sentido. En el caso de las suplementaciones tienen su público. ¿Y quién va a ser el público? Bueno, una persona que ya haya ido a su médico, sea de cabecera, o un médico que esté tratando alguna afección que tenga, o puedo ser yo como nutrióloga, que establezca que usted tiene un déficit de alguna vitamina o mineral y que usted acceda a suplementarse con este tipo de medicamentos. Don Julio, no existe un solo medicamento ni una sola de esas fórmulas que no tenga efectos secundarios. Y si no tiene efectos secundarios, pues entonces su función hay que ver si está aprobado por la FDA. Entonces, algunas veces las personas acceden a este tipo de cosas creyendo que van a suplir ciertas necesidades. Bueno, yo como me dé la gana y de repente accedo a un suplemento y eso me suple el día. Entonces, a mí me parece que es quizás, aunque pudiera lucir un poco más trabajoso el comer saludable, pero sale un poquito quizás hasta más económico y más llevadero a largo plazo. Como les dije, tiene su público, yo no voy a decir que no utilizo suplementos, sí hay algunas veces en las que tengo que utilizar suplementos, en las que tengo que utilizar medicamentos para pérdida de peso, supresores de apetito, pero eso tiene su público, eso tiene su criterio para hacerlo. No lo puedo hacer porque me lo dijo un vecino, porque lo vi en internet, porque me salió un anuncio de eso, sino que eso lleva una rigurosidad al momento de yo como nutrióloga decidirlo, sopesar qué le conviene y qué no a mi paciente, cuál es el riesgo-beneficio. Entonces, es muy importante también un seguimiento posterior. A cuando he iniciado este tratamiento, yo le debo dar seguimiento como médico a este paciente porque eso puede generar daños irreversibles. Entonces, siempre mi propuesta va a ser visite a un especialista en el área para ver si a usted le conviene acceder a este tipo de productos. Hay un aspecto, Glenis, una edad que es muy compleja y los padres pues sabemos, ¿no? Lo que implica pues un hijo adolescente. Adolescentes, alimentación, adolescentes y este bombardeo sistemático en los medios de comunicación de ese cuerpo perfecto, de estar como esa sociedad quieres que estés para que tú encajes. Y muchas veces pues asumen decisiones como ser veganos y dejar de comer alimentos que están en nuestra mesa de manera cotidiana. O segundo, asumir dietas como el caso de la dieta que va a estar, la del ayuno intermitente, ¿no? Y otras. Hablemos de manera puntual. Adolescentes y amor a su cuerpo y cómo se expresa con los alimentos que ingieren.
En la etapa de desarrollo, dígase niñez y adolescencia, yo nunca voy a recomendar acceder a tipos de dietas que sean restrictivas. El veganismo ha tomado mucho auge, le favorece a algunos tipos de personas, pero va a haber siempre va a haber una resaca en lo que es el aporte de nutrientes, porque aunque sí tengo un aporte de nutrientes que se sabe que se puede adquirir las proteínas, por ejemplo, de origen vegetal, pero no va a tener la misma biodisponibilidad o lo que se diga el mismo tipo de digestión que lo va a tener un producto que sea específicamente rico en proteínas, como son los productos cárnicos. Yo no, bueno, ¿qué le puedo decir? No recomendaría acceder a esto. Nosotros como padres tenemos que hablar, sentarnos con nuestros hijos, explicarles que en realidad la alimentación no debería venir por moda, porque algunas veces sucede eso, que eso es lo que está de moda y pues bueno, entonces voy a utilizar este tipo de alimentación, sino que debo comer de acuerdo a las necesidades nutricionales que tengo. Y nosotros como padres también somos los responsables de tener en nuestras casas alimentos a los que ellos puedan acceder y que sean alimentos nutritivos y alimentos eh, que, pues bueno, que vayan a, a cubrir las necesidades nutricionales de mi adolescente o de mi hijo. Eh, con respecto, por ejemplo, del control de peso en los adolescentes y los niños, yo me atrevería a decir, yo trabajo con niños y con adolescentes, que es una de las partes más difíciles. La pediatría y sobre todo en esa edad adolescente, en donde algunas veces están rebeldes, están renuentes, algunas veces hay que acceder a la psicoterapia porque necesito esa ayuda para poder entender qué le está pasando por la cabeza a mi adolescente y ponerme, ser empática con él para que pueda entonces, sí, ponerse de acuerdo conmigo y poder alimentarse de la manera adecuada. Hay algunas mamás que me sugieren, doctora, pero quítele tal cosa. No, pero es que está en una etapa de desarrollo en la que es que no puedo negarle ningún tipo de nutrientes. Entonces, cuando ya, pues bueno, no me logro poner de acuerdo con él, sea adulto o sea adolescente, entonces, si no me logro poner de acuerdo con él y yo entiendo que ese tipo de alimentación que está llevando este paciente no es la adecuada, entonces ahí sí tendría que acceder, ya de acuerdo a pruebas analíticas, a suplementar quizás, si sería necesario. Hablemos un poco de sus métodos, doctora, en términos de nutrición. Digamos, son eclécticos. ¿Usted por qué más se inclina? Bueno, Julio, yo en lo particular y como fui formada, ¿verdad? En el camino uno se encuentra un montón de cosas y métodos y con muchísimas promesas y que el paciente incluso se anima mucho porque son pérdidas de peso rápido y algunas veces eso es lo que nuestros pacientes buscan. Sí. Pero yo siempre, mi método siempre va a ser dietética en base a dietas hipocalóricas. ¿Y en qué se basa esto? En que si yo puedo comer de todo y solamente estoy buscando la pérdida de peso, digamos, entonces que usted coma de todo en porciones reguladas. No voy a decir que no accedo en cierta parte de la pérdida de peso, accedo a algunos tipos de dietas que son restrictivas, pero eso es porque ya a lo largo de la experiencia que tengo sé que algunas veces mis pacientes lo ameritan, incluso en la parte emocional, porque es muy duro para mí y para el paciente, que algunas veces está en un tipo de dieta que puede caer en un sesgo de error, quizás porque en vez de medirme media taza de tal cosa, me midió una y el paciente de repente venga y nada más me haya perdido media libra. Entonces ahí yo me tengo que sentar a explicarle, así es la pérdida de peso. Y tengo entonces que darle y encaminarme otro tipo quizás, otro método, otro tipo de dieta, en donde el paciente la próxima semana venga más animado, porque entonces ahora sí, doctora, ahora sí perdí. Entonces, en mi caso en particular, yo trabajo muy personalizado, yo me siento a escuchar al paciente, por eso hasta ahora no,
no he visto la posibilidad de dar consultas remotas porque para mí es muy importante ese contacto directo con el paciente, ese mirar a mi paciente a la cara, preguntarle cómo te fue, hiciste todo, pudiste hacerlo, no pudiste hacerlo, vamos a ver qué podemos hacer. No rebajaste, ahora vamos a ver qué pudo haber estado pasando, o no rebajaste, sí es normal que en esta etapa de la pérdida de peso no bajes. Entonces, todo va a depender mucho del paciente. Yo no uso dietas restrictivas regularmente. Casi siempre voy a enseñar a mi paciente a comer correctamente y que coma de lo que está acostumbrado a comer. Por eso la nutrición tiene algo muy peculiar y es que el ejercicio de la nutrición va a estar muy circunscrito al área donde yo me encuentre, porque, por ejemplo, yo me he encontrado aquí con pacientes venezolanos y tengo que ponerme a estudiar la cultura alimentaria de Venezuela, porque allá no se come lo mismo que aquí. Ellos comen, no sé, cachapas, arepas, y aquí nosotros somos muy arroceros y de víveres. Entonces, sí va a ser muy personalizada de acuerdo a la cultura alimentaria y a los hábitos de mis pacientes. Doctora, una pregunta. Imaginémonos que su consulta se convierte en una especie de donde se hacen confesiones que quizás no se digan en otros espacios. ¿Cuáles son las principales declaraciones, las principales justificaciones que hace la persona que está sobrepeso? Bueno, esa es una pregunta, Mildred, que hay una parte, hubo una formación una vez que yo fui, específicamente de esos métodos que dice don Julio, que así ofrecen como que la pérdida de peso milagrosa, y ellos decían una frase que aunque se escuche y se escucha un poco dura, y ellos decían, los pacientes en sobrepeso y con obesidad están llenos de excusas. Y algunas veces yo me he topado con muchos de ellos, sobre todo yo he notado mucho que el paciente ya que tiene una obesidad tipo 1, tipo 2, que no solamente está circunscrito al sobrepeso, sino que ya sobrepasa, es un paciente que sí, que me da muchas excusas. Una de las excusas principales, vamos a ver cuál es. Doctora, estaba lloviendo y yo no pude ir a hacer ejercicio. Dígame cómo yo salgo a caminar así con esta lluvia. Entonces, bueno, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Si está lloviendo, de repente vamos a poner algún programita de Zumba en YouTube y a ponernos a brincar delante de la televisión. O sea, que hay cosas que son como excusas, pero que yo les busco la vuelta y les pongo soluciones. Algunas veces, una que no es tan excusa, sino que es un error algunas veces en la que nosotros dejamos quizás pasar por alto, y es que los pacientes, las calorías líquidas, dígase jugo, refrescos, un cafecito con mucho azúcar, y también los aceites, dígase que está muy de moda, aceite de aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, y algunas veces utilizan aceites para aderezar la ensalada, y ahí hay un sinnúmero de calorías escondidas, y en también los juguitos y el té muy cargado de azúcar o el café muy cargado de azúcar y con crema, que hay unas calorías escondidas que entonces yo tengo, hey, vamos a retomar de nuevo y vamos a ver qué estamos haciendo, no perdimos peso y vamos a revisar qué pudo haber estado pasando. Pero casi siempre la excusa más común es la de la actividad física. No pude hacer actividad física, doctora, por tal cosa, por no sé qué, etcétera. Y para mí es muy importante. O sea, hay algunos pacientes que para poder crear ese déficit calórico, yo tengo que recurrir a que me tiene que hacer actividad física sí o sí. Doctora, usted no da consulta a distancia, pero es un concepto general lo que le voy a preguntar, porque yo tengo un amigo que ya está en una etapa avanzada de los 50, que hace ejercicio Un físico. niño, perdón, profesor, profesor, pero usted es un niño, un imberbe. Bueno, hace ejercicio físico, que incluyen desde luego pesa, deporte, pero como que a veces la circunferencia abdominal no quiere ceder y lo denuncia como si fuera una persona que no hiciera ejercicio.
En esos casos, ¿qué es lo que pasa, doctora? Bueno, don Julio, dígale a su amigo que Anótelo, don Julio, anótelo. Doctora, no se burle, usted yo le estoy preguntando. No, deje que la doctora hable. Yo sé que usted está con media. jamás. No, Es a es mí, la doctora es a Charlot mí. que me río. Que ella está con ahí un poquito maliciosa. Pero adelante, doctora, No, adelante. yo lo que estoy es pendiente de su amigo. O sea, como Ok. hizo la pregunta, para su amigo que lo anote. Sí, todos estamos preocupados por el amigo, porque, bueno, efectivamente, una de las preocupaciones es esto en nutrición, la circunferencia abdominal, en donde una circunferencia abdominal después de cierto diámetro me predispone a enfermedades cardiovasculares. En el caso bueno, del amigo que hace todo lo que debe hacer, yo tendría que ver si ese amigo ha sido evaluado por un nutriólogo o por un nutricionista. Y debería también ver si el amigo también está recibiendo el entrenamiento que necesita, porque por lo regular lo que me va a ayudar a bajar la grasa abdominal son los ejercicios de tipo cardiovascular, porque las pesas, aunque sí ayudan mucho en la ganancia de masa corporal, y vamos, sí van a ayudar en lo que es la disminución de la circunferencia abdominal, pero eso debo hacer una combinación, debo buscar un profesional que se dedique a la actividad física, que me ayude a establecer cuáles son los ejercicios y cuáles son las rutinas y por qué puedo alternar uno y el otro para que esa circunferencia abdominal baje y el amigo no se vea delatado de como que no está haciendo nada. Hay que ver también si el amigo toma alcohol recurrentemente. Eso es una pregunta que va sí o sí en las evaluaciones nutricionales, porque si mi paciente, el paciente que recurrentemente consume alcohol, es un paciente que se va a ver con un perímetro abdominal mucho más amplio que un paciente que no. Y sobre todo, dentro de esa evaluación, yo debo hacer algunas analíticas que me establezcan si mi paciente no podría estar cursando con un hígado graso, con una esteatosis hepática, qué grado de esteatosis hepática pudiera tener ese paciente que anteriormente en uno de los programas de Medios Humarco me invitaron y hablamos de hígado graso, un tema bastante amplio, pero habría que ver, o sea, habría que ver, habría que evaluar la situación para ver qué está pasando ahí, porque este amigo la pancita lo delata, habría que ver. Bueno. Julio luce muy compungido, es porque él quiere No, mucho a ese no, amigo. no es mi caso, doctora. Y no es que estoy loco por terminar el programa, porque no me voy a... Adelante, doctora. Adelante. Porque usted cree que ahora yo me voy a ahogar antes de terminar el programa. Entonces, mire, para el amigo de Julio y a una amiga de Julio, el alcohol, el vino específicamente, por ejemplo, No, porque ella se refirió al alcohol, el vino es un alimento. no Ay, escúcheme, exactamente, doctora, que estoy hablando con una nutrióloga. es uva. Me refiero, por ejemplo, quizás al vodka, esas bebidas blancas, que muchas veces aquí por el tema de la temperatura, pues son mezcladas con el jugo de naranja, el jugo de fresa, ¿no? ¿Qué tanta caloría aporta y cuál tipo de alcohol usted sugiere para que tanto el amigo de Julio como una amiga de Julio pues puedan estar felices? Bueno, una de las recomendaciones que yo hago ahora mismo para las fiestas es eso, tratar de no consumir tipos de bebidas alcohólicas que sean así tipo cócteles o que sean dulzonas, tipo, digamos que ponche y cosas así. Y eso, la mezcla con jugos que son altos en azúcares, con colas, con todos los tipos de gaseosas, se deberían evitar. En el caso de el vino tinto, se dice que aporta entre, por ejemplo, una copa de estas que nosotros tenemos, la mía es como, no sé, Sí. digamos que mediana, porque yo he visto más grandes de ahí. Pero digamos que a ese nivel de vino tinto que yo tengo acá, esa copa podría estar teniendo unas 180 calorías. Entonces, eso es prácticamente la mitad de un desayuno. O sea, lo que yo podría tener en calorías
para un aporte de la mitad de un desayuno. Entonces tengo que sopesar muy bien. Yo recomiendo mucho alternar, si ya me tomé una medida de vino, alternarlo con un vaso de agua. Así estoy diluyendo un poco las calorías, ¿verdad? Estoy disminuyendo esa osmolaridad y tener en cuenta que las calorías que me hace, dígase, todo tipo de alcohol es un tipo de caloría vacía. O sea, yo no voy a estar adquiriendo ningún tipo de nutrientes. Alguna vez es mejor que me coma una cosa que tenga esa cantidad de calorías y no beberme el alcohol. Yo no tengo nada en contra del alcohol, pero sí me veo algunas veces en la obligación de restringirlo en mis pacientes porque sí es un saboteador en la pérdida de peso. Y anteriormente, como hablamos de los licores tipo blanco o ron, perdón, o tipo vodka y eso, que se deben ligar con otras cosas, sí un vaso me podría alcanzar hasta unas 250, 280 calorías en un solo vaso. Entonces, también una de las recomendaciones, hay algunas bebidas que admiten la dilución, dígase el whisky, lo que puedo hacer es tomo mi medida de whisky y lo diluyo en agua y estoy diluyendo entonces y me estoy consumiendo en un volumen más grande la misma cantidad de calorías. Así es. Doctora, ¿dónde la encontramos a usted? ¿Dónde está su consulta? Bueno, yo estoy ubicada en Garib y Arbaje Medical Group. Eso queda en la Feria Tercera con los teléfonos 809-534-6299, 809-534-6299. Últimamente estoy acompañando y colaborándole a una amiga psiquiatra en un rinconcito que va a estar ahí por detrás de La Sirena, no me sé bien la dirección exacta, por detrás de Multicentro La Sirena, que se llama Telar de Emociones. Allí vamos a dar soporte a esa parte que Mildred menciona, de la parte emocional de la alimentación, y vamos a estar por ahí brevemente, le estaremos pasando quizás los contactos, ya cuando le demos forma a todo este proyecto. Bueno, en esta conversación, doctora, yo no he llegado tengo que estar en 160 calorías, no he llegado a las 180, como usted ha podido comprobar. Así es que salud y muchas gracias a la doctora Glenis Contreras por esta conversación tan interesante y de tantos aportes para nuestros televidentes. Así es que salud. Salud. Bueno, doctora, aprovecho pues esta despedida para desearle a usted, a toda su familia, al pueblo dominicano, un año pues 2021 mucho mejor que este 2020, y para eso lo único que nosotros necesitamos es cuidarnos de esta pandemia, aguardar por el momento que llegue la oportunidad de la vacuna y después iremos restableciendo nuestras actividades pues de manera habitual, y la economía de este país, yo sé que cuando ya podamos estar plenamente en ella, volverá a resplandecer. Así es que le deseo lo mejor, doctora, a usted, a toda su familia y al pueblo dominicano. Salud.